think I've mentioned already that I am studying Spanish in college, and I realize I need to practice as much as I can, and I thought that appropriate for this channel I could read some of Evita's speeches. This is the book of speeches that I was given when I visited the Peronist headquarters in San Isidro. I'll read as much of it as I can, and you're gonna have to forgive me for the bad pronunciation. Discurso pronunciado el 1 de Mayo. This is the last speech that Eva Peron gave from the balcony of the Casa Rosada in May 1st, 1952, Labor Day. Discurso pronunciado el 1 de Mayo del 1952 al celebrarse el Día del Trabajo desde los balcones en la Casa de Gobierno. Mis queridos descamisados, otra vez estamos aquí reunidos los trabajadores y las mujeres del pueblo. Otra vez estamos los descamisados en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para dar la respuesta al líder del pueblo que esta mañana al concluir su mensaje dijo: quienes quieren oír que oigan, quienes quieren seguir que sigan. Aquí está la respuesta, mi general. Es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria que aquí y en todo el país está de pie y lo seguirá a Perón, el líder del pueblo, el líder de la humanidad, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras. Lo seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de afuera, que en la oscuridad de la noche quieren dejar el veneno de sus víboras en el alma y en el cuerpo de Perón, que es el alma y el cuerpo de la patria, pero no lo conseguirán, como no ha seguido jamás la envidia de los sapos a callar el canto de los ruiseñores, ni los víboras detener el vuelo de los cóndores. No lo conseguirán, porque aquí estamos los hombres y las mujeres del pueblo, mi general, para custodiar vuestros sueños y para vigilar vuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones que no nos perdonarían jamás que no hubiéramos quitado a un hombre de los quilates del general Perón, que asumió los sueños de todos los argentinos, en especial del pueblo trabajador. Yo le pido a Dios que no permita a esos insensatos levantar la mano contra Perón, porque Guaide es Sevilla mi general. Yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con los descamisados de la patria, muerto o viva, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista, porque nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidor de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora, porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han venido el país y sus conciencias. I think I'm going to have to stop there. This is, shall I say, the most militant speech Evita ever gave.
Nicholas Fraser and Marissa Navarro write that towards the end of her life, and they're not sure why, that it's possible that because she was aware that she had little time left, that towards the end of her life, her speeches became more and more militant. So anyway, and I have one book that refers to this speech in particular as being, that her words sounded almost surreal. Like, for example, she says here, jamás, pero no lo conseguirán como no han seguido jamás la envidia de los sapos a callar el canto de los ruiseñores. But the enemies will not succeed, just as the toad cannot silence the songbird, I believe, ni las víboras detener el vuelto de los condores, nor the vipers stop the flight of the condor. And then, porque nosotros no vamos a dejar explotar jamás por los que, porque nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidor de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora. That means we will never be crushed by the oligarchic boot of the exploiters of the working class. So, sometimes in some of her speeches, Eva Peron appears to me to be similar to Malcolm X in her militancy, which is an interesting phenomenon because it was amazing to consider that a woman with beautiful blonde hair and dressed in jewels and looking like a beauty queen, gave speeches like this. I think that's one of the contrasts of her that makes her so legendary and fascinating. It's like Marilyn Monroe. Imagine Marilyn Monroe giving a speech like Malcolm X.